la cena de las tres abundancias. Diga conmigo, cena de las tres abundancias. Mire, no es una abundancia, tres abundancias. Tres abundancias. Cuando venimos a la cena del Señor, nos vamos a encontrar siempre por lo menos con tres cosas abundantes aquí al compartir de su cuerpo y de su sangre. Lamentablemente, uno de los problemas que llegamos a tener con la abundancia es que cuando algo abunda, tendemos a no valorarlo como deberíamos hacer. Mire, le voy a poner un ejemplo. Este verano nosotros tenemos en casa una planta de mangos. El año pasado dio unos mangos chiquititos, pero este año dio unos mangos tremendos, abundantes. Miren, sin necesidad de cortarlos porque se caían ya por su propia madurez. Así que todas las mañanas habían mangos allí que podíamos cosechar. El problema, que es una fruta que nos agrada y que la comemos con gusto con mi esposa, eran tantos los mangos en nuestra planta que más de una vez nos dimos cuenta que no valorábamos lo que teníamos cada día. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa el tiempo y uno va a la planta de mango porque ha deseado comerse un rico mango y no encuentra, ahí se da cuenta, ¿no? Dice, ¿cómo no guardé? O ¿cómo no tengo ahora un mango para comerlo con limón, bien fresquito, ¿verdad? Este es uno de los problemas que muchas veces llegamos a tener cuando algo está abundantemente en nuestras vidas. Y hay cosas que son abundantes de parte de Dios, que están siempre presentes cuando venimos a Él y que lamentablemente en muchas oportunidades ya no las valoramos. Hoy vamos a hablar de tres abundancias que recibimos diariamente de parte de Dios y especialmente cuando estamos aquí reunidos, pero que más de una vez no valoramos como deberíamos valorarlo. Mire, son tres. Diga conmigo, abundancia de misericordia, abundancia de paz y abundancia de vida. Entonces las tres abundancias son misericordia, paz y vida. Diga conmigo, misericordia. Yo sé que usted grita más fuerte. ¿Cómo es? Misericordia, paz y vida. Ahí está, ahí se parecen más, ¿eh? Misericordia, paz y vida. Estas abundancias vienen de parte de Dios para todas las personas, pero muchas veces no valoramos la abundancia que Dios nos da. Vamos a hablar de la primera, abundancia de, ¿cuál sería la primera? Misericordia. Si pudiéramos entender lo indigno que somos delante de Dios, si pudiéramos entender la pureza y la grandeza de Dios, nos daríamos cuenta que lo único que nos sostiene, que lo único que hace que podamos siquiera pronunciar el nombre de Dios es su misericordia. ¿Quién podrá levantarse delante de Dios y decir que no tiene pecado? Pero es por su misericordia, por su amor, que podemos estar en su presencia. Muchas veces nos olvidamos de la abundancia de su misericordia y pareciera ser que aprovechamos su misericordia para lo malo y no para lo bueno. Cuando dejamos de valorar la misericordia de Dios, tendemos a pensar que le estamos haciendo un favor a Dios con venir a reunirnos. Tendemos a pensar de que algo bueno debo tener, por eso Dios me busca, por eso, mire usted qué cosa tan errada que podemos llegar a pensar. Otros pueden pensar que realmente algo Dios ha visto en nosotros para elegirnos, para que estemos en su reino. Otros pueden llegar a pensar, ¿cómo va a perder el reino de Dios si yo no estoy? Pero ¿sabe una cosa? Usted no le hace ningún favor a Dios con venir. Dios nos hace un favor con recibirnos. Ninguno de nosotros es apto para hacer la voluntad de Dios, pero por su misericordia Dios nos da cosas para que podamos hacerlo. ¿Está entendiendo? Cuando un hijo de Dios o cuando cualquier persona olvida la
¿Sabes? Dios te ha perdonado tantas cosas como me las ha perdonado a mí. Y me mira con misericordia, con amor. Por eso me deja cantarle en su presencia. Por eso me escucha cuando le oro. Porque sencillamente tiene de mí misericordia. Y no un poquito, abundante misericordia. Solo esa abundante misericordia puede hacer que tenga comunión con Dios. El Salmo 5:7, búsquelo. Salmo 5:7. Allí el salmista podía darse cuenta que la única, escuche bien, la única puerta que le permite al ser humano entrar en la presencia de Dios es la misericordia. Salmo 5:7 dice así la palabra de Dios: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El salmista, a pesar de que era un hombre lleno de muchas riquezas que Dios le había dado, no sentía que él podía entrar, porque él se llamaba David, porque él podía hacer grandes ofrendas para Dios, porque él había ganado grandes batallas para el Señor. Él decía: Señor, si algo me permite entrar en tu presencia, es la abundancia de tu misericordia. No te olvides, si estás acá, es por su misericordia. Si Dios te habla, es por su misericordia. Y así, valorando esa misericordia, él podía decir: adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Cuando valoramos la abundancia de su misericordia y reconocemos que sin ella no podríamos entrar en su casa, no podemos dejar de adorarle, de entregarnos con reverencia y con temor delante de Dios. ¿Usted valora la misericordia de Dios? ¿Sabe? Dios lo va a ver este viernes. Porque el que valora la misericordia de Dios viene a adorarlo. No importa si llueve, no importa el horario, viene a adorarle a Dios. Porque reconoce en su adoración que no sería nada sin la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan del ejemplo de los mangos? Cuando uno no valora la abundancia de frutas que tiene, seguramente esas frutas serán desperdiciadas. Pero cuando uno las valora, agradece a Dios por la abundancia y las usa con sabiduría, comparte su abundancia. Lo mismo ocurre con la abundancia de la misericordia que Dios nos prodiga cada día. Mire, tóquese el corazón, siente su latido. ¿Sabe por qué está latiendo? Porque Dios tiene misericordia. ¿Sabe por qué usted está proyectando mañana qué hacer? Porque Dios tiene misericordia de usted. ¿Sabe por qué se está cumpliendo y acomodando aquellas cosas que tanto deseaba? Porque Dios tiene misericordia de usted. Nunca piense que las cosas vienen porque usted se lo merece, porque usted es fulano de tal, porque yo hice esto, porque yo fui sabio con aquello. No. Si usted piensa así, se va a transformar en una persona orgullosa, en una persona altiva, en una persona soberbia, que no le va a dar lugar a Dios y no va a dar gloria a Dios, y va a terminar mal su vida. Dice la palabra de Dios: el que se humilla será exaltado, pero el que se ensalza será humillado. La persona que reconoce el poder de la misericordia de Dios es una persona humilde, es una persona que sabe poner las cosas en su lugar, que no se le suben las cosas a la cabeza, que no olvida al que bendice por causa de las bendiciones. Amén. En Romanos capítulo 5, versículo 8, búsquelo por favor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Allí el apóstol nos revela qué es la misericordia de Dios. ¿Ya lo tiene?
Dice así la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde están los pecadores? Cristo murió por nosotros. No se olviden, no se olviden. El apóstol Pablo, con toda la santidad y devoción de vida, él decía que Cristo lo ha salvado y que Él es uno de los pecadores primeros, más grandes. Él no podía dejar de reconocer la misericordia de Dios en su vida. Dios muestra su amor, su misericordia, en que siendo aún pecadores, es decir, siendo inmerecedores del favor de Dios, siendo gente que nadie le hubiera dado algo, Dios nos miró y nos dio a su Hijo Jesús para que muera por nosotros en la cruz. Amén. Su misericordia. Si Cristo no hubiera muerto por mí, si Cristo no me hubiera mostrado su gran misericordia, si Cristo no hubiera reflejado el amor de Dios al ocupar su lugar en la cruz por mí, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué sería de tu vida? Yo creo que claro, en el nombre del Señor, que aquí y ahora nos vamos a dar cuenta de esta misericordia. Amén. Que sin ella nuestras vidas van a carecer de sentido, que sin ella nuestras vidas van a perder el rumbo. Que el Señor nos ayude a que esta hermosa misericordia de Dios crezca y nos lleve a adorarle, nos lleve a humillarnos delante de Él cada día, nos lleve a postrarnos, nos lleve a esperar más de Él, porque Dios, que es todopoderoso, nos ama. ¿Qué no nos puede dar Dios? Amén. Si ya nos ha dado lo más grande, que es a su Hijo Jesús, ¿qué otra cosa puede ser más grande que lo que ya nos dio? Entonces, cuando una persona cree en la misericordia de Dios, es una persona que puede ver el favor de Dios en su vida cada día, porque sabe que lo más grande ya está. Lo otro que yo puedo soñar es apenas un detalle para Dios. Amén. Que Dios nos ayude a que a través de esta misericordia, que hoy empezamos a darnos cuenta, le demos a Él la adoración debida a su nombre. En segundo lugar, ¿abundancia de qué? De paz. Abundancia de paz. Muchos tienden a olvidar lo que era vivir sin paz cuando no conocían a Cristo. ¿Usted se acuerda cuando no tenía a Jesús en su corazón? Un día domingo era un día más. No tenía este tiempo con Dios, ¿se acuerda? Cuando usted no tenía a Cristo en su corazón, ¿cuántas veces estaba afligido y se sentía solo? Porque no había salida, no había esperanza. Pero cuando Dios nos reveló a su Hijo Jesús, cuánta paz nos llenó el corazón. Dice el Salmo 37:11, búsquelo. Cuando uno se aleja de Dios, poco a poco comienza a perder la paz. Salmo 37:11. Mire la enseñanza que encontramos. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y se recrearán con abundancia de paz. Dios puede darnos o recrearnos con abundancia de paz. En una oportunidad se le pidió a dos pintores que hicieran una pintura que representara la paz verdadera. Un señor, probablemente acaudalado, quería tener en uno de sus murales una pintura que le representara la paz. Entonces llamó a los dos pintores más importantes de su época para que le hicieran una representación gráfica de la paz. Uno de ellos rápidamente fue a su casa, puso su caballete con el lienzo y allí comenzó a dibujar. Y le brotaba este dibujo desde adentro de su corazón. Es un hermoso atardecer junto a un mar precioso, con un sol que se va ocultando, con una playa bonita y un acantilado allí de unas rocas, y en medio de esas rocas unas gaviotas que volaban y preciosas, con unos colores muy bonitos, tanto que parecía algo real. Y así con esta pintura fue a este señor que le había pedido este trabajo
para presentarle. Este hombre lo vio con mucho agrado, una pintura bonita y preciosa que había recibido. Mientras que el otro pintor, no se le prendía la lamparita. ¿Ha visto cuando uno no está inspirado? Y él decía, y hacía una cosa, trazaba una cosa y no le satisfacía. ¿Ha visto cuando uno quiere hacer algo y no le sale? Bueno, así estaba, muy trabado estaba este hombre. Pero igual se fue, cuando era la entrega de esta pintura, se fue a verlo a este acaudalado para decirle, mire, yo no he podido hacer nada porque la verdad me es imposible pintar la paz, no me imagino. Cuando llegó a la casa de este hombre y vio el cuadro pintado tan prolijamente por este otro pintor, allí le vino la inspiración y le dijo, ¿puedo tomarme unos minutos y yo le voy a hacer un cuadro sobre la paz verdadera? Bueno, como no. Entonces el otro pintor también que estaba allí se quedaron a verlo pintar. La gran sorpresa es que empezó a dibujar cosas, los primeros trazos, y era muy parecido a lo que había hecho el otro. Y es como que el otro ya le estaba molestando porque le estaba copiando la pintura, ¿me está entendiendo? Estaba haciendo el mar, estaba haciendo el acantilado, la playa, y ya estaban como enojados porque estaba plagiando otra pintura. Y entonces le dijo, ténganme paciencia, que yo voy a pintar la paz verdadera. Hizo así el mar, hizo la playa, hizo el acantilado, pero después, cuando empezó a pintar, el mar quedó un mar embravecido. La playa de arenas hermosas quedó en una playa toda sucia, llena de los desechos que el mar iba a tirar. Y el acantilado, donde golpeaban las olas tan grandes, se podía ver allí a las gaviotas que estaban con sus polluelos empollándolo tranquilos. Y les dijo, Señor, esto para mí es la paz verdadera. Y allí este señor no pudo más que darle la razón y abrazar a este hombre y declarar a esa pintura como una pintura que realmente podía mostrar la paz verdadera. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo les doy. Creed en mí, no se turbe vuestro corazón. Cuando tenemos paz de Dios y cuando recibimos la abundancia de la paz de Dios, no importa la circunstancia que nos toca pasar, estamos como aquellos polluelos bajo las alas de su mamá. Cuando entramos en la presencia de Dios, somos como esos polluelos. El Salmo 91 nos habla de Dios como un ave que nos cuida bajo sus alas. ¿Lo ha leído? Así quiere Dios que estemos. Cuando entramos en su presencia, allí podemos encontrar la paz verdadera. No importa lo que pase al lado de nosotros, por más difícil, por más feo que parezca, cuando estamos en la presencia de Dios, solamente allí podemos tener abundancia de paz. Dígame si usted no vino muchas veces con un problema, con una aflicción muy grande, y cuando estuvo aquí, pudo quebrarse delante de Dios, y pudo salir de aquí como si le hubieran sacado una mochila de 1000 kilos, porque recibió paz. Pero usted tiene que aprender a vivir en la abundancia de la paz que Dios nos da. ¿Sabe? Esta paz que Dios nos da no es una paz para cualquier persona. Esta paz solamente la encuentran los mansos. ¿Quiénes? Los mansos. Los mansos. Aquellas personas que se dejan tomar por Dios. ¿Me está comprendiendo? Cuando uno es manso, uno no se escapa de Dios. Uno no viene a la presencia de Dios y dice, estoy perdiendo tiempo, tengo que hacer otra cosa. No, uno es manso. Uno se queda y deja que Dios tome lugar en las cosas que nos tocan hacer. No importa que me digan que nunca podré alcanzar lo que busco. No importa que parezca que no hay salida. No importa lo que esté pasando, por más feo que sea alrededor de mi vida. Cuando permanecemos mansamente
vamos a encontrar abundancia de paz. Va a sentir el calor de Dios, su abrazo, su guía y por sobre todas las cosas su palabra. Amén. Abundancia de paz. Es lo que Dios quiere darle. Pero tiene que aprender a buscarlo en su presencia. Amén. Y finalmente, las tres abundancias que habíamos dicho era abundancia de misericordia, abundancia de paz y abundancia de vida. Abundancia de vida. En Juan 10:10, usted ya lo conoce de memoria. ¿Cómo dice? El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Cuando Jesucristo se ha manifestado a los hombres, Él se manifestó como la vida para los hombres. Él es el único que puede darnos vida. ¿Se imagina usted la escena de Lázaro? ¿Se acuerdan de Lázaro cuando murió? Ya llevaba allí sepultado 4 días. Y Jesús se arrimó al sepulcro. Y con esa voz que solamente aquel que depende de Dios puede hacerlo, llamó a Lázaro. Y Lázaro tuvo que hablar, aunque estaba muerto. Lázaro, ven fuera. Y tuvieron que abrir la puerta, porque empezaron a sentir que Lázaro hablaba ahí adentro. ¿Cómo puede ser si se estaba pudriendo? Y el Señor le dijo, vayan a desatarlo y déjenlo ir. Lázaro estaba vivo, no podían creerlo. Es que Él es el dador de la vida. Él puede darte vida en abundancia. ¿Sabes qué es una vida en abundancia? Es una vida llena del favor de Dios. Cuando Dios está en la vida de una persona y es adorado y es respetado, y esa persona aprende a ser mansa delante de Él, seguramente aprenderá a vivir en abundancia. Sin embargo, hay quien tiene como propósito hurtar, matar y destruir. ¿Sabe? Cuando el corazón del hombre está en función de lo que pudo lograr, de los bienes que pudo obtener, aun cuando más tiene, más afligido está, pues tiene miedo de este que hurta, de este que mata, de este que destruye. Pero cuando el corazón del hombre está puesto en Dios, cuando el corazón del hombre no está puesto en lo que tiene, sino está puesto en lo que Dios es, entonces hay abundancia de vida para Él. Cuando nosotros aprendemos a recibir y a poner las cosas de Dios en primer lugar, entonces empezamos a recibir de Él una vida en abundancia, una vida llena del favor de Dios. Para donde se mueve hay bendición, porque Dios está bendiciendo la vida de esa persona. Cuando el corazón está puesto en Dios, valoras mucho más la vida que tienes. ¿Sabes por qué? Porque sabes que esta vida no es todo. Cuando tu corazón está puesto en Dios, comienzas a tener sentido de eternidad. Te das cuenta que no importa lo que pase en esta vida, hay más aún por vivir. Y sabes, cuando uno vive así, puede ver las cosas de una manera diferente. Amén. Dios quiere en esta cena del Señor que hemos compartido hacernos parte de estas tres abundancias, de su misericordia, de su paz y de su vida. Yo quiero invitarle a que usted se ponga de pie en esta noche y que pueda aprender a recibir de parte de Dios su misericordia, su paz y su vida. Son tres cosas que pueden marcar la diferencia de la calidad de vida, de la calidad de familia, de la calidad de relación que usted tiene con sus semejantes. La abundancia de misericordia tiene que ver con el perdón. Cuando una persona se olvida de lo mal que hace, probablemente deje de pensar o comience a creer que no necesita la misericordia de Dios. Pero cuando somos sinceros y nos damos cuenta de nuestras vidas, no podemos dar un paso sin la misericordia de Dios. Así que yo le invito a que allí pueda cerrar sus ojos y pueda darle gracias a Dios
como es la vieja vida que llevaba.